Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cumplió un año de mandato. Los retos a los que se ha visto afrontando allí desde la Casa Blanca son múltiples. Volver a posicionar a Estados Unidos a nivel internacional, la pandemia de COVID-19, la financiación estatal para ayudar a sostener la economía de ese país, también la profunda polarización al interior de los Estados Unidos, las tensiones internacionales con Rusia, con Irán, las discrepancias con China, su lejana relación con América Latina, la migración, por supuesto, entre otros aspectos. La redacción de France 24 ha preparado el siguiente informe que nos sirve para ponernos en contexto de este primer año del presidente Biden. Veamos. Un año como presidente de Estados Unidos y un panorama agridulce para Joe Biden. Llegó al cargo con el mandato de unir al país, frenar los embates de la pandemia y llenar un vacío de liderazgo tras la era Trump. Éxitos los hubo. Consiguió aprobar un paquete de alivio del COVID-19 de 1,9 billones de dólares en marzo, impulsando la vacunación y el testeo masivo. También logró aprobar un ambicioso plan de infraestructura por $1 billón para renovar las maltrechas carreteras, puentes y tuberías del país. Ya ha conseguido bajar el desempleo de cerca del 9% al 3,9%. Pero ante el virus, tal vez Joe Biden cantó victoria antes de tiempo. Aseguró que para el 4 de julio, Día Nacional, el país había logrado la independencia ante el COVID-19, pero semanas más tarde llegó Delta. Y más recientemente, Omicron llevó a nuevos récords de contagio. La fatiga pandémica de los estadounidenses llegó al límite. Una cadena de suministros golpeada dejó algunas estanterías vacías y la inflación alcanzó su nivel más alto en casi 40 años. La mirada también estuvo puesta en la crisis fronteriza con México, donde los cruces ilegales también batieron récord. Y a nivel internacional, la retirada de tropas de Afganistán en agosto daba fin a la más larga guerra del país, pero dejaba gravemente dañada la imagen. 365 días dejan a Biden con una aprobación en bajada, pasando del 56% al 42%, de cara a unas elecciones de medio término en las que los votantes podrían arrebatarle el estrecho control de las cámaras a los demócratas. Biden ha hecho de la aprobación de su proyecto de gasto social y de la defensa del derecho al voto sus nuevos caballos de batalla. Un año de retos, pero también de grandes progresos. Así lo definió Biden en su más reciente rueda de prensa. Un presidente en problemas, pero que ha recordado que su trabajo no ha terminado. Hay varias encuestas que muestran y reflejan el descontento, la desaprobación por parte de los ciudadanos. Algunas marcan el 54% de los ciudadanos de Estados Unidos están desaprobando la gestión del presidente Biden. También hay otras que indican que el 43% sí apoya el trabajo realizado en estos 12 meses. Hablo de resultados que coinciden o están bastante similares a encuestas que fueron realizadas en el pasado mes de octubre, lo que refleja una variación prácticamente mínima en cuanto a la opinión en torno al presidente de Estados Unidos. El balance del primer año del presidente Joe Biden, un año de frustraciones, de logros, de metas por cumplir. Ese es nuestro tema de debate hoy en France 24 y para analizar este tema hemos invitado a Mariely López Santana. Ella es catedrática asociada y directora del programa graduado de Ciencias Políticas del Schar School of Policy and Government en George Mason University. También está con nosotros, está también con nosotros otro de nuestros invitados, he perdido el nombre acá, Rafael Cox Alomar. Él es constitucionalista, es profesor de Derecho de la Universidad del Distrito de Columbia en la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden dejar todos sus comentarios y sus preguntas en torno a este tema a través de las redes sociales. Les recuerdo cuáles son. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos encuentran como @France24_ES y @Santilogo, que es mi cuenta personal. También del área de internet me recuerdan que hay una encuesta, numeral encuesta F24, y pueden participar, dejar su respuesta en torno a esta pregunta que les estamos haciendo. Joe Biden cumple un año como presidente de Estados Unidos. ¿Cree que la gestión del mandatario se caracteriza por sus A, aciertos, B, errores? Dejen todos sus comentarios allí a través de las redes sociales. Comienzo rápidamente con Mariely en Estados Unidos. Para abrir este debate, quiero comenzar, Mariely, el balance general, su opinión en líneas generales de la gestión del presidente Biden a lo largo de este año y, por supuesto, bienvenida al programa.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero nada, yo quiero decir que uno de los aciertos de la presidencia de Biden ciertamente ha sido cambiar el tono sobre la pandemia, ¿verdad? Bajo Trump, sabemos que Trump muchas veces negó aún la existencia de la pandemia y el daño que estaba haciendo en las vidas de las personas y las muertes y todo lo que tuvo que ver con eso, lo que tiene que ver con eso. Sin embargo, ya vemos que, por ejemplo, desde que Biden empezó en la presidencia, pues sí ha reafirmado la importancia del efecto de la pandemia en las vidas de las personas, en la economía, etcétera. En esa manera pienso de que eso ciertamente ha sido uno de los aciertos de la presidencia de Biden. Sí. En términos... ¿Sí? Rafael, paso a preguntarle lo mismo, este balance para conocer sus opiniones y sus posturas en torno a este año, este primer año de gobierno del presidente Biden en Estados Unidos, y bienvenido al programa. ¿Cuál es su opinión? Bueno, gracias por la invitación. Este ha sido un año sumamente difícil, sumamente complejo para el presidente Biden, los resultados sumamente lentos. Y yo creo que el problema fundamental, el desafío fundamental de Biden ha sido la división interna, la fragmentación interna dentro del propio Partido Demócrata, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, lo que ha hecho imposible que él haya podido cumplir con algunas de sus promesas programáticas. El Build Back Better Bill quedó en nada en el Senado. Todavía no se ha atendido asuntos importantísimos con respecto a los derechos electorales de los ciudadanos norteamericanos, no se han atendido asuntos fundamentales con respecto a la inmigración, a la reforma migratoria. Hay una inflación altísima, hay unos desafíos, pero desafíos estructurales porque la agenda de él está atascada en el Congreso, a pesar de que los demócratas controlan Cámara y Senado. Así que un presidente un poco impotente ante la infraestructura política de su propio partido, pues eso entonces lo que ha propendido es a que haya una valoración un poco negativa de su gestión, de que todavía no se vean resultados concretos y que haya un poco de desesperación. Y yo creo que eso es lo que están arrojando las encuestas. Rafael, usted menciona un tema muy importante, un tema doméstico, y es la polarización que hay en la sociedad de Estados Unidos. Quiero comenzar con ese tema, quiero comenzar con temas domésticos, temas que le conciernen a la sociedad de Estados Unidos y al interior de este país, antes de hablar de los temas internacionales. Ya que usted lo menciona, continúo con usted. ¿Ha comenzado algún tipo de mejoría en cuanto a esta polarización? ¿Usted qué opinión tiene? Si esto se mantiene, si esto se ha profundizado, si ha dado algunos pasos la administración Biden para comenzar a cerrar esta brecha que mostró evidentemente con los resultados de las elecciones en donde Biden salió como ganador y presidente, que había prácticamente dos ópticas completamente distintas de la percepción que tienen los ciudadanos de lo que ellos conciben como Estados Unidos. Bueno, precisamente todavía no hay signos de que haya habido una convergencia a lo interno del Partido Demócrata. Todavía el senador Joe Manchin de West Virginia anda por un camino y el presidente Biden por otro. Todavía en la Cámara de Representantes el ala liberal del Partido Demócrata no está contenta del todo con la gestión de Biden. Hay impaciencia ante lo que se percibe como lentitud. Fíjese que en el Senado se derrotó la iniciativa de los aliados del presidente para acabar con la figura del filibusterismo y un poco destrancar el escenario en el Senado. Fíjese que esa iniciativa de los aliados de Biden, de Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata, fracasó hace apenas unos días. Así que todavía no se visualizan, no se ven en el escenario las convergencias, las concertaciones importantes que tienen que darse para que la agenda del presidente Biden entonces pueda concretarse en el Congreso. Marieli, retomo la conexión con usted, su opinión sobre este tema de la polarización que marca a la sociedad de Estados Unidos. Los ejemplos son múltiples de lo que hemos visto a lo largo de este año, pero ¿cuál es su percepción, opinión sobre este tema? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dijo el profesor Cox. De cierta manera vemos que la brecha entre los republicanos y los demócratas se hace aún más grande, sobre todo
con la posibilidad de que Trump vuelva a correr para la presidencia. Vemos que los republicanos siguen votando como un bloque y siguen tratando de bloquear todo lo que los demócratas tratan de pasar. Y ya como mencionó el profesor Cox, pues tenemos la figura de Manchin, que tiende a irse al lado de los republicanos en esos temas. Y después si vemos muchos de los temas que son tradicionalmente lo que diferencia a los republicanos de los demócratas, por ejemplo, si debemos seguir aumentando el gasto, pues vemos que ahí existe aún esa brecha que puede ser política, pero también es parte de la base del partido. Y si por ejemplo, nos referimos al tema de los derechos del voto y cuál debe ser el rol de los estados y el rol federal, pues también vemos esa brecha entre los republicanos y los demócratas que favorecen de que haya más centralización, más poder al gobierno federal, y sin embargo los republicanos dentro de su plataforma tradicional pues favorecen que los estados sean los que dominen esos temas, ya sea desde las máscaras a asuntos del voto. Marieli, con este panorama que usted explica y con lo que dice Rafael en torno al tema de la polarización, ¿cómo visualiza usted y analiza los 3 años siguientes que le restan al presidente Biden con este tema de la polarización política y de la sociedad? Las opiniones dentro de los estadounidenses están también muy divididas, muy parciales y muy bien marcadas entre dos perspectivas muy distintas. Esto entonces nos indica 3 años muy complejos para el presidente. ¿Qué piensa usted? Perdí la conexión. Marielis, bueno, vamos a retomar entonces a solucionar el tema técnico que tenemos con su audio para repetirle esta pregunta y paso entonces a hacerle esta pregunta y este análisis a Rafael, que con el panorama que ustedes explican y el análisis que ustedes dos dan sobre el tema de la polarización en Estados Unidos, ¿cómo ven ustedes los 3 años que resta de gobierno? Porque es que todavía falta mucho tiempo para que el presidente Biden deje la Casa Blanca, si es que así sucede, si no es reelecto. Van a ser 3 años entonces muy difíciles para la política interna. ¿Cuál es su opinión? Sumamente difíciles. Yo creo que lo que resta de camino va a ser más complejo porque nos avecinamos a una elección de medio término en donde se va a recomponer el Senado y la Cámara completa. Es decir, es posible que Cámara y Senado pasen a manos republicanas. Cabe la posibilidad de aquí a apenas 10 meses. Y tienes el otro escenario, el otro resorte, que es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, un tribunal compuesto de 9 jueces, pero que ideológicamente parecería que hay una mayoría de 6 jueces conservadores y 3 jueces liberales. Hay 3 jueces en ese Tribunal Supremo que fueron nominados por el presidente Trump y confirmados por el Senado de Mitch McConnell, y que ya usted vio en el caso de la vacuna hace unos días, resolvieron en contra de la postura del presidente Biden. Así que no solamente el presidente Biden tiene un desafío con respecto a la composición del Congreso, sino que tiene un desafío permanente con respecto a la composición del Tribunal Supremo, que como usted sabe, en los Estados Unidos es el más alto foro judicial, es el intérprete máximo de la Constitución. Así que los desafíos que se ciernen sobre Biden son enormes y todavía no hemos empezado a hablar del tema internacional. Ya vamos a hablar de los desafíos internacionales. Rafael, por supuesto, lo tengo aquí en mi agenda para analizarlo con ustedes. Marielis, creo que ya retomamos la comunicación con usted. Avanzo con otro de los temas que tengo y es esa relación con el Congreso, una relación que ya ustedes han explicado. Ha sido muy difícil, ha habido muchas discrepancias. Al presidente no le han favorecido en muchas de las votaciones y en el aval de algunos de sus proyectos, pero se vienen las elecciones de medio término. Esto complica entonces, vuelvo a la pregunta inicial, 3 años que se vienen muy complejos entonces para Biden, ya lo decía Rafael, muy difíciles entonces. Sí, seguimos la indicación de lo que pasó en el estado de Virginia, ¿verdad? Que hubo un cambio a la mano de republicanos, pues todo parece indicar que va a ser muy cuesta arriba para los demócratas mantener el poder.
ya sea a nivel del Congreso, pero también pues, si pensamos a nivel de los estados, ¿verdad? Y lo que mucha gente le molesta, le preocupa al respecto es cómo eso puede impactar directamente las vidas de las personas que lo están haciendo con la pandemia. Por ejemplo, la diferencia entre los republicanos y los demócratas cuando vienen a los mandatos de las máscaras en las escuelas, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues, cuando existen unas decisiones que son tan polarizadas, pues entonces eso definitivamente va a afectar la manera en que la gente va a votar en el futuro y ciertamente va a ser un gran reto para Biden. Mucha expectativa en torno a esas elecciones de medio término allí en Estados Unidos. Puede cambiar por completo el panorama político y la gestión del presidente Biden para lo que resta de su mandato de cara a la nueva conformación que tenga el Congreso en ese país. Paso a otro tema importante de la agenda, la pandemia de COVID-19. Un manejo de la pandemia completamente diferente a lo que venía haciendo el presidente, en su momento el presidente Donald Trump, un manejo completamente distinto también en cuanto al relacionamiento que ha tenido Estados Unidos con los organismos de salud internacional. Perspectivas y opiniones, Rafael, en torno al manejo de la pandemia, la vacunación, incentivar a los ciudadanos estadounidenses para que se inoculen para evitar el avance de la pandemia, que vemos que en este momento la variante Omicron está causando estragos allí con un alto nivel de contagio y comenzando a tener altas ocupaciones en los hospitales en los diferentes estados. Bueno, la estrategia de Biden ha sido mucho más proactiva, mucho más agresiva que la del expresidente Trump. Lo que sucede es que a mi modo de ver las cosas, el presidente Biden me parece a mí que ha subestimado la oposición que se ha venido generando a nivel de los estados y de los gobernadores republicanos. Y fíjese que el presidente Biden se enfrascó en una lucha legal con los gobernadores republicanos que lo llevaron al tribunal. Y fíjese usted que el presidente Biden acaba de perder el caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que ha dicho que el presidente no tenía el poder para, a través de la agencia OSHA, ordenar la vacunación en las empresas privadas de la manera que lo había hecho. Así que, de nuevo, el Tribunal Supremo le tira la bola, como dice, la papa caliente al Congreso para que sea el Congreso el que actúe. Lo que pasa que en el Congreso, en el Senado, los republicanos tienen unas fuerzas muy importantes que también se oponen al presidente Biden. Así que nuevamente vemos un discurso distinto, vemos un discurso más agresivo, pero vemos una oposición fuerte que se enquista a través de los tribunales y de las legislaturas estatales para hacerle la contra al presidente Biden. Y dentro de ese escenario lo que se genera es mucha incertidumbre, y eso es lo que se ve en las encuestas, ¿no? Mucha incertidumbre, mucha impaciencia de parte del público con la gestión del presidente Biden. Claro. Marielis, ¿qué tanto esta oposición que menciona Rafael ha sido oposición política o ha sido simplemente oposición por hacer oposición y estar en contra de las propuestas que hace el presidente? Y si el presidente Biden sí ha hecho una lectura correcta de ese sentir de la sociedad de Estados Unidos en cuanto a lo que se debe hacer para contrarrestar los efectos de la pandemia de COVID-19. ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Usted cómo lo ve? Y lo pregunto por este sentimiento, este valor de la libertad que tanto profesa Estados Unidos a nivel internacional, pero donde hay muchas discrepancias entre quienes se quieren vacunar, los que no lo quieren hacer. Rafael lo menciona, las discrepancias con los gobernadores por ver una óptica completamente distinta. ¿Está el presidente haciendo una lectura bien a nivel nacional de la situación? Yo creo que, de cierta manera, Biden se mandó un mensaje muy rápido de que la pandemia, estábamos a punto de terminar la pandemia. Eso fue en el verano. Y al pasar eso hizo que la brecha que existía entre la gente que se quiere vacunar, los que no se quieren vacunar, los que sí creen que la pandemia es un problema, los que creen que la pandemia no es un problema. Y eso lo que ha pasado es que a largo plazo pues le salió mal la jugada, porque cuando ahora estamos en diciembre, enero y llega Omicron, pues
pues la gente no está preparada y sobre todo aquellos que no creen en la pandemia, que no quieren usar máscara, que no quieren ponerse la vacuna, pues usan esa oportunidad políticamente. Por ejemplo, vemos el gobernador de Virginia que recientemente tiene ese mensaje para explotarlo políticamente, porque pues sabemos, si nos referimos a la ciencia como tal, vemos todos los ejemplos de, por ejemplo, cómo usar las máscaras puede ser beneficioso para mantener las escuelas abiertas, etcétera, etcétera. Pero vemos algunos gobernantes y también el público que utilizan ese tipo de mensajes para explotar negativamente los escenarios que tenemos ahora en Estados Unidos. Para terminar este capítulo de temas de política interna, quiero cerrar con la economía. Un tema importante, el gobierno ha dado una gran cantidad, millones de dólares para ayudar a las empresas, a los medianos y pequeños comerciantes para mantenerse a flote por el cierre de las economías durante los confinamientos. También sacó un as bajo la manga y es ese plan de infraestructura con el que él espera reactivar a plena capacidad la economía, además un plan completamente necesario para seguir siendo competitivos a nivel internacional. Perspectivas, Marielis, en torno al tema económico, ¿le ha funcionado al presidente estas jugadas haciendo frente a la crisis que estamos viviendo? Yo creo que ciertamente uno de los aciertos de la gobernanza del presidente Biden ha sido todos los paquetes que ha podido pasar, ¿verdad? Toda la ayuda del desempleo, todas las ayudas que vinieron con el Child Tax Credit, que recientemente terminó, y todas otras ayudas que ya sabemos, ¿verdad? Ha sido trascendental. Sin embargo, como sabemos, existe un gran discurso de que tales ayudas, por lo tanto, han llevado a la inflación, que entonces a largo plazo han afectado negativamente al presidente, ¿verdad? Porque los costos siguen aumentando y muchos han puesto en la mesa esa idea de que ha sido a partir de todas esas ayudas. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que el desempleo está bajísimo, está casi 4%, el país está creciendo, pero por otro lado tenemos ese problema de la inflación, que no hay que reiterar que no es solamente por las ayudas, hay muchas otras razones que han llevado a la inflación. Por lo tanto, hay algunos elementos que están fuera de las manos directamente del presidente y aún del Senado y del Congreso, etcétera. Claro, entre ellos las fallas en la cadena de suministros a nivel global. Eso ha afectado a todos los países. Rafael, su opinión por el tema económico, lo que ha hecho el presidente a lo largo de esta gestión. Bueno, es una agenda inconclusa. El presidente todavía tiene que atender el tema de la inflación. Eso significa que tiene que manejar con mucho tino el tema de las tasas de interés. Eso significa que tiene que manejar con mucho tino la propuesta de reforma contributiva a nivel federal. Y eso significa que el paquete de medidas que quedó trunco en el Senado, ese paquete de medidas que tenía que ver con asuntos de beneficencia social, para poder paliar la crisis de la hiperinflación, ese paquete tiene que retomarse y esas iniciativas deberían de renegociarse y el presidente debería de poder pasar un paquete quizás más modesto, pero como quiera, importante para atender los desafíos que presupone la hiperinflación, el tema de los altos costos, que en resumidas cuentas van a afectar a los menos que tienen. Claro. Pasemos ahora a los temas internacionales. Una de las promesas del presidente Biden era reposicionar a Estados Unidos en la escena internacional, recuperar esos aliados que perdieron. Estados Unidos perdió a nivel internacional, entre ellos la Unión Europea y otros países del continente asiático. ¿Cómo ven ustedes ese plan de reposicionamiento? ¿Es Estados Unidos otra vez ese país importante en la escena? ¿Los actores internacionales vuelven a creer en este país como un socio importante y estratégico en materia militar, comercial y de defensa de los derechos humanos y de los valores democráticos? Marielis, comienzo con usted.
Sí, yo creo que ciertamente ha habido un cambio bastante importante si lo comparamos con Trump, que por ejemplo dejaba en medio de una reunión y se regresaba a los Estados Unidos, ¿verdad? En cierta manera, claro, la pandemia tampoco ha creado la posibilidad de que Biden ha podido viajar mucho y reunirse con diferentes tipos de líderes, claro está. Pero si vemos, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, de que los Estados Unidos vuelven a ser parte de ciertos tratados, de que han participado en ciertos tipos de foros en la Unión Europea, etcétera. Eso ciertamente es un indicio de que vamos en la dirección que debemos ir. Y también yo creo que en cierta manera es un buen indicio de que ya no oímos tanto sobre Rusia como era en el pasado con Trump, que claro está, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando porque hay otros tipos de eventos que están pasando entre Rusia y sus vecinos, pero ciertamente pienso pues que se ha restablecido un poco las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. Bueno, pero si hay una relación tensa en este momento es la relación Washington-Moscú por el tema de Ucrania, también dejando Washington un poco de lado a Bruselas, a la Unión Europea, que es un reclamo que hacen los europeos. Rafael, su opinión, a Estados Unidos regresó a la escena internacional. Vemos estas discrepancias que menciono con Moscú, pero también vemos la muy criticada retirada de las tropas de Estados Unidos de territorio de Afganistán y siguen las tensiones con Irán y siguen las tensiones con China sobre todo. Mire, Estados Unidos regresó a la mesa internacional. Era impostergable desde el punto de vista de los intereses geopolíticos norteamericanos regresar a la mesa. Lo que pasa es que Estados Unidos ha regresado a la mesa en un momento histórico totalmente distinto, en un momento histórico en donde China ya le ha perdido respeto a los Estados Unidos, en donde China se ve a sí misma como una potencia, en donde Rusia está de nuevo sacando los tentáculos de la Rusia imperial de los zares, de los Romanov, y se quiere posicionar también por derecho propio en el escenario internacional. En otras palabras, los Estados Unidos sí vuelven a la mesa, pero en un escenario sumamente adverso, en donde sus rivales geopolíticos básicamente están actuando con impunidad. En este momento estamos a días posiblemente que Rusia invada Ucrania. Ayer, para sorpresa del mundo, inclusive para sorpresa de los propios ucranianos, el presidente Biden admitió en una conferencia de prensa que estamos a muy poco tiempo de que Putin invada efectivamente Ucrania. Eso presupondría una crisis horrible para la OTAN y para la Unión Europea, pero fundamentalmente para la OTAN y para los Estados Unidos desde el punto de vista estratégico. Y si Rusia puede con impunidad anexar a Ucrania, pues imagínese usted lo que va a hacer China con Taiwán. Y eso le crea una serie de interrogantes dificilísimas a los Estados Unidos con respecto a su rol en el mundo, con respecto a la santidad de sus alianzas con sus aliados. ¿Va a defender los Estados Unidos a sus aliados en esta coyuntura? ¿Va a permitir que Putin a la Hitler anexe sus vecinos y sin hacer nada impunemente? O sea, son preguntas bien difíciles. ¿Está Estados Unidos listo para meterse en una guerra con Rusia en esta coyuntura, con la hiperinflación, con la crisis del COVID, con la crisis política, con la balcanización ideológica a lo interno de los Estados Unidos? Sí. Preguntas sumamente difíciles para el presidente Biden en esta coyuntura. Y volvería a abrir otros frentes que ya tiene Estados Unidos en marcha, como diferencias entre Moscú y Washington, pero se enfrentan en territorios como Siria, por ejemplo, en donde pues estas dos perspectivas de mundo están en terreno enfrentadas en ese país. ¿Qué hay de la relación con América Latina, Mariel? Es una relación que muchos países de América Latina reclaman, que ha sido muy fría, muy lejana, muy distante. Vemos a Washington solamente relacionándose cercanamente con países de Centroamérica por el tema migratorio y con México por los temas comerciales que tienen en marcha. ¿Cómo ve usted la relación? Sí, ciertamente yo creo que Biden ha tenido, como lo he dicho, muy poca relación con los países latinoamericanos, donde más vemos que ha jugado un rol es todo el tema del asunto migratorio, ¿verdad? Sobre Centroamérica, México, si abre la frontera, si deja
que las personas puedan solicitar para entrar a los Estados Unidos, y etcétera. Por lo tanto, ciertamente, como usted ha dicho, las relaciones con Latinoamérica en general han sido bastante frías, sin tomar en consideración las relaciones con Puerto Rico, que ha sido un poco diferente. Rafael, su opinión sobre el tema de la relación con América Latina. Bueno, el presidente Biden ha sido mucho menos arrojado que el presidente Obama. Evidentemente, él no va a actuar con respecto a Cuba en esta coyuntura. Tal parece que ese no es un tema prioritario para él en este momento. Tiene demasiados otros asuntos en su plato. El tema de Venezuela tampoco lo ha tocado, ni siquiera el tema de Nicaragua. El presidente Biden sí ha tenido, como usted sugiere, una relación en Centroamérica todavía un poco incierta, ¿verdad? Porque las iniciativas que se anunciaron con mucha fogosidad al comienzo, pues realmente no se han concretado. Y con respecto al resto del cono sur y demás, pues tampoco ha habido grandes iniciativas. Así que el presidente Biden, sin embargo, en la coyuntura con Rusia se va a ver forzado a tener una relación más intensa con la América Latina, porque China y Rusia sí tienen en agenda involucrarse más activamente en la América Latina. A mí me parece que eso va a forzar a que los Estados Unidos asuman un rol más importante de interlocutores constructivos en la América Latina, porque de lo contrario, ese vacío lo va a llenar China y lo va a llenar Rusia. Que ya lo está llenando en materia comercial. Para algunos países de América Latina, su principal socio comercial ya no es Estados Unidos, que es el vecino, sino China. Me queda un minuto para la conclusión. Marielis, ¿qué sigue entonces para el presidente Biden en estos 3 años? Sí, yo creo que el gran reto de Biden será tratar de pasar esos pequeños paquetes que pueden dejar un gran legado sobre su presidencia a nivel de la política social. Sí, por ejemplo, puede pasar todo esto que tiene que ver con las ayudas a las familias, a los niños, etcétera, etcétera. Marielis, y para el cierre también, ¿habrá reelección de Biden? Si Trump decide correr, yo creo que no. Y Rafael, también su conclusión de lo que viene para el presidente Biden en estos 3 años y si puede haber reelección de él y de Kamala Harris en la Casa Blanca. Yo creo que es sumamente prematuro hablar de lo que va a pasar en el 2024. Fíjese que Clinton tuvo un año inicial horrible en el 93 y ganó reelección en el 96. Y Truman tuvo un año horrible cuando llegó, inicialmente 45-46 y luego ganó en el 48 la reelección. Aquí la política es el arte de lo posible. Es sumamente incierto lo que pueda suceder, así que vamos a darle un poco más de tiempo. Pues a Rafael Cox y a Marielis López Santana les agradezco por haber estado con nosotros, haber hecho el análisis para la audiencia de France 24 sobre este tema. Ustedes pueden seguir dejando sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales y por supuesto los invito para que sigan en sintonía de France 24.